Buenas noches, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a otra perla de la palabra. El día de hoy vamos a compartir acerca de las diferencias entre el sabio y el necio. Casi todo el libro de Proverbios, el capítulo 12 compara constantemente la vida del sabio, el bueno, el verdadero creyente en Dios, con la vida del necio, el impío, el injusto, el malo, el incrédulo, el que no le cree a Dios. Puede creer en Dios, pero no le cree a Dios. Y en este pasaje, en este capítulo de Proverbios 12, tenemos varios pasajes donde hace ese contraste. Por ejemplo, en Proverbios 12, versículos 2 y 3 dice: el bueno alcanzará el favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. En Proverbios capítulo 12, versículos 7 y 8 dice: Dios trastornará a los impíos y no será más, pero la casa de los justos permanecerá firme. Según su sabiduría es alabado el hombre, mas el perverso de corazón será menospreciado. En Proverbios 12, versículos del 15 al 16 dice: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. En Proverbios capítulo 12 y versículo 21, la palabra de Dios también nos dice lo siguiente. Permítanme un momentito. Dice: ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Y en Proverbios 12:26 dice: el justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. Lo que estamos viendo acá es un contraste, pero un total contraste, una total oposición entre la vida del sabio y la vida del necio. El sabio es el que obedece la palabra de Dios, el necio es el que desobedece la palabra de Dios, el que vive por sus propios caminos que le parecen derechos en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte. La palabra tiene promesas para los sabios, de la misma manera que tiene promesas negativas para los necios. Para el sabio, la palabra de Dios dice en estos pasajes que leímos que él alcanzará el favor de Dios. Su descendencia, su raíz, no será removida. Su casa permanecerá firme, no solo en esta vida, sino también en la eternidad. Será reconocido, alabado por su sabiduría. Es obediente al consejo de la palabra de Dios y por ello es sabio. Es prudente y no hace caso de la injuria. Refrena sus labios y no entra en ira. No enfrenta ninguna adversidad y si las enfrenta, las vence. Resulta victorioso sobre ellas, como Dios ha prometido, que en primer lugar que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios, y en segundo lugar que en todas las cosas somos más que vencedores por medio de Cristo. Y por el otro lado, sirve de guía a su prójimo con su ejemplo de vida y con las bendiciones que experimenta. La palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 6, versículos del 13 al 16, que somos la luz del mundo, para que los demás vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Mientras que el necio tiene malos pensamientos y será condenado por ellos. No se afirmará por medio de la impiedad. Es decir, su vida será un desastre, su vida será una vida de inseguridad, una vida de ansiedad, de temor, de estrés. Será trastornado y no será más. Eso significa que si no se arrepiente, será condenado eternamente. Aparte de ello, no será apreciado por las personas, más bien será rechazado, menospreciado, aunque aparenten que les cae bien. En el fondo, a las personas no les va a caer bien. Piensa en su propia opinión que su camino es derecho, pero su fin es una ruina. Es rápido para enojarse, para entrar en ira, y la ira del hombre no obra la justicia de Dios, y la ira del hombre enciende grandes fuegos, grandes contiendas e incluso grande ira. Y esa ira se puede trastornar en ira violenta, y la ira violenta puede trastornarse en muerte, en heridas, etc. Por el otro lado, también
será colmado de males y no vencerá la adversidad, sino que ésta la derrotará, y erran en su camino todo el tiempo, toman malas decisiones. Como vemos, tanto del lado del sabio como del lado del necio, la palabra de Dios trae promesas, y promesas que es evidente que se cumplen en la vida de las personas que obedecen a Dios, y que es evidente también que se cumplen en las personas que no obedecen a Dios. De tal manera que recordemos lo que dice la palabra en Gálatas capítulo 6, versículos del 7 al 8. Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Si cosecha para la carne, de la carne cosechará corrupción, ruina, muerte, pero si siembra para el espíritu, cosechará vida, cosechará bendición. Es evidente en la palabra de Dios que la persona salva, creyente de verdad en el Señor, no solamente de labios, que confía plenamente en Él, es una persona sabia que le irá bien en todo, no sabiduría humana, sino sabiduría divina, sabiduría para la vida, no sabiduría de tener mucho conocimiento, sino la sabiduría de saber vivir bien, y esa es la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que nos ayuda a vivir bien, y esa sabiduría viene de la obediencia a la palabra de Dios, de tal manera que el verdadero éxito, el éxito permanente, eterno, viene solamente a los que hacen lo que es bueno. El verdadero éxito es el resultado de la obediencia a la palabra de Dios, y la obediencia, de tal manera que la obediencia a la palabra de Dios es la esencia del verdadero éxito. No es ser reconocido terrenalmente, porque al final de cuentas, el día que nos morimos, ese reconocimiento terrenal se va a terminar. Pero si nosotros somos reconocidos donde verdaderamente importa, que es en la corte celestial, el día que muramos, ese reconocimiento se va a manifestar en recompensas, galardones, en coronas y en tesoros en el cielo que vamos a disfrutar por la eternidad. Y también es evidente, por lo que nos enseña la palabra de Dios, que la persona no salva, incrédula, necia, que no atiende al llamado de Dios a su vida para volverse a Él y depender de Él, experimentará una gran pérdida, no solamente en su vida terrenal, sino también por la eternidad, si no se arrepiente, porque confía en sí mismo, en otros hombres o en las circunstancias. A veces pareciera que a la gente que no cree en Dios le va bien. Quizá le va bien en apariencia, quizá le va bien en lo material, en lo terrenal, pero su alma está llena de ansiedad, de inseguridad, de temor, no hay amor, no hay unas buenas relaciones interpersonales, no hay paz, no hay gozo, no hay paciencia, es todo lo contrario. ¿De qué manera, de qué nos sirve tener todo lo material, todo lo externo, si internamente nuestro corazón no tiene paz, no tiene sosiego? Y esa paz y ese sosiego solo lo podemos encontrar en el Señor. Solo de Él viene una paz que sobrepasa todo entendimiento, de tal manera que aún en medio de las adversidades podemos tener paz, porque tenemos la promesa de que en el Señor todas las cosas obran para bien, y de que en todas las cosas somos más que vencedores, y que Él lleva nuestra vida en aumento, no en retroceso. De tal manera que escojamos entonces vivir en la sabiduría del consejo de la palabra, practicarla, y nos irá bien en la vida, aunque ello no implique que en algún momento podamos experimentar alguna adversidad, pero sobre ella nos levantaremos y creceremos en victoria y en plenitud de vida. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, gracias por tus promesas, Señor, de que si somos personas sabias nos irá bien en la vida, pero también gracias por tus prevenciones, Señor, de que si somos necios nos enfrentaremos a dificultades, adversidades, a problemas, Señor, y nuestra vida puede caer en un desastre, Padre. Señor, por tu Espíritu Santo y por tu palabra, guíanos a ser personas sabias, a caminar, Señor, en obediencia a tu palabra, Padre. Y si alguno todavía no le ha entregado su vida a Cristo, Señor,
que este sea un tiempo para entregársela, Señor, y para comenzar a caminar en tu sabiduría, Señor, en la obediencia a tu palabra, en esa nueva naturaleza y en esa nueva vida que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, así como también te pedimos que bendigas la vida de cada uno de nosotros, de nuestras familias, Señor, que esta noche nos des descanso, nuestras fuerzas sean repuestas y el día de mañana, Señor, todo lo que hagamos sea guiado por tu palabra y por tu Espíritu Santo, de tal manera que te glorifique a ti y nos bendiga a cada uno de nosotros y a los que están a nuestro alrededor. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra y la última perla del día. Que el Señor les bendiga, que el Señor les dé una linda noche. Gracias por conectarse, un abrazo a cada uno y si Dios lo permite el día de mañana nos volvemos a reunir para seguir escudriñando más perlas de la palabra. Recordemos que necesitamos escuchar del Evangelio todos los días, porque todos los días nos olvidamos de él, necesitamos tenerlo presente, necesitamos vivir constantemente recordando la palabra de Dios para que nos vaya bien en la vida. Bendiciones, un abrazo para cada uno.